Are you looking for more out of your life? Do you need ideas on how to start new businesses and how to move forward in your own personal life? Well, guess what? You have come to the right radio show. At You Can Overcome Anything podcast show, you will learn and hear from many people from all walks of life who are sharing their challenges, their stories, the habits, and the mind shifts they had to overcome to become who they are today. On top, you will get a chance to connect and see how you can overcome anything by networking and learning about your next move through this radio show. I present to you our great speakers at You Can Overcome Anything podcast show with your host, Cesar Espino. Bienvenidos amigos a tu programa Tú Puedes Superar Cualquier Cosa con tu host César Espino. Mucho gusto. Ahora tengo una persona muy especial, se llama Joe Kenneth. Joe, ¿cómo estás ahora? Muy bien, ¿y tú, César? Muy bien, gracias. Antes de que comencemos, quiero decirles a los que nos están escuchando y viendo un poquito más de Joe Kenneth y así se dan una idea de la persona que tenemos aquí en el programa ahora. Joe Kenneth, en sí, comenzó con la finalidad de entender el origen de las cosas y obtener verdaderos resultados desde ya hace tiempo. Joe Kenneth empezó a acumular distintas perspectivas, investigaciones, estudios, conocimientos y experiencias, obteniendo así una visión más general y global, una mayor conciencia sobre los pensamientos, emociones y creencias, las cuales influyen en nuestro cuerpo y en consecuencia en nuestro entorno, creando así nuestra propia realidad. Ahora Joe Kenneth tiene varios años investigando y estudiando diferentes disciplinas, tales como fundamento básico de PNL, neurociencia, ciencia del logro personal, autonomía energética, psicomastismo, mindfulness, entre otras. Kenneth, tienes un montón de cosas que estás haciendo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la ves? No, está bien, Joe. Pues, a ver, déjanos saber un poquito más de lo que estamos hablando, ¿verdad? Me gustaría, antes de llegar a cómo llegaste a hacer todo esto, me gustaría conocer más de ti y las personas que nos están escuchando que conozcan más de ti, de dónde vienes y qué es tu origen, ¿verdad? Claro que sí. Sí, pues fíjate que inicialmente yo empecé, tengo la licenciatura en Comercio Internacional, eso era mi enfoque, dedicarme al comercio, y pues la vida te va llevando como diferentes enfoques y experiencias, y después de una experiencia conmigo mismo, decidí entrar al tema de consultas, y entonces me dediqué a ser terapeuta. Por mucho tiempo fui terapeuta, después me convertí en coach, después en coach ontológico y después terminé con el tema de coaching empresarial y que ahora pues ya estamos dándole más al tema de, yo le llamo impulsor integral financiero, que tiene que ver con el enfoque de la conciencia con uno mismo, después de una educación financiera y después plataformas para invertir. Entonces, esto nos lleva a entender un poco de un trasfondo más amplio, qué es el dinero y sobre todo cómo mejorar nuestros ingresos a nivel personal y empresarial. Ah, qué bien. Y hablando de dinero, yo me doy cuenta de que a veces muchas personas tienen una relación negativa con el dinero, ¿verdad? O sea, obviamente uno dice, hay muchas personas que dicen que el dinero es malo o lo que sea y no tienen una buena relación. ¿Cómo tú miras eso? O sea, ¿qué tan importante es tener esa relación con el dinero, entender finanzas y todo eso? Pues es la base de todo, ¿no, César? Entonces, es exactamente lo que pasa con el dinero es que hemos tenido una creencia de la gente que nos rodea y que nos han inculcado nuestros padres, familiares. Entonces, ahí es donde cambia nuestra relación con el dinero y eso da el resultado en respuesta de lo que tenemos en dinero. Entonces, en pocas palabras, dinero es igual a la relación que tienes contigo mismo. Pero hay muchas creencias que no nos han enseñado, que no nos hemos quitado o que hemos mejorado y que debido a estas creencias es donde entran nuestras limitaciones.
Ah, muy bien, muy bien. Y una cosa que se me olvidó decirles también a los que nos se están escuchando y viendo, Joe está en Guadalajara, ¿verdad? Ahí es donde estás. Acá en Pero México. en Ujú. México, Guadalajara, exactamente. Pero eso no fue, quiero regresar un poquito más antes. Eso realmente no fue, antes estabas en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces quiero aprender tu historia ahí, porque obviamente ahorita estás haciendo muchas cosas, que mira que estás haciendo muchas cosas grandes, pero algo pasó en Estados Unidos. ¿Nos puedes decir un poco más? Exacto, fíjate César, que dentro de cuando empecé con el tema de terapeuta, mi enfoque era muy hacia ayudar, ¿no? Yo viví Ujú. un proceso personal y debido a este proceso personal me dediqué como a las consultas y ver cómo podía ayudar a las personas en cierto modo, ¿no? Entonces, pero como fui creciendo, como fui dominando estas áreas, empecé a ver hacia otros lados y es cuando me convertí como coach. Después como coach empecé a brincarle más al tema de coaching empresarial y aquí es donde se viene una oportunidad en Monterrey, Reynosa y McAllen de atender una empresa para empezar a hacer el coaching ontológico. Mm. Y aquí es donde se viene una experiencia fuerte que pues muchos dirían difícil, pero aquí es donde hacemos el cambio, ¿no? Debido, hoy en día, no sé cómo está el tema, pero debido como yo hacía muchos viajes a la frontera, Claro. en una de esas, en una parada tradicional de cualquier oficial ahí en Texas, cerca de San Antonio, eh, todo estuvo muy raro, digo, podría hablarte horas de cómo estuvo, Ya. pero en realidad, cuando me dice, ¿puedo revisar tu automóvil? Yo, con mucho gusto, no hay ningún problema. Y pues resulta, me paran por un ticket, por Ujú, una luz que ujú, no puse supuestamente, me llevan a la estación a pagar el ticket y ahí me arrestan, ¿no? mm, Yo duré un día sin saber qué es lo que estaba pasando y después me entero que era lavado de dinero, ¿no? mm. Entonces, los cargos, aquí en México, el lavado de dinero es totalmente cuestiones diferentes en cuestión de lo que significa, ¿no? Entonces Claro, yo decía, no, pero pues ni tengo ni cuentas en Estados Unidos ni negocio, pues ¿cómo voy a lavar dinero acá? Y por claro. eso resulta, ¿no? Que había $70,000 metidos abajo en el motor del coche. Ah, wow. Entonces, pues eso me lleva a pasar 9 meses en prisión ahí en Hays County y un mes en migración hasta que pues, se limpian los cargos, me los quitan y todo termina como un falso reporte al policía, ¿no? Pero Wow. aproximadamente 10 meses por allá. 10 meses, imagínate. Y déjame preguntarte, en esa experiencia, obviamente, fue algo fuerte que te haya pasado, especialmente haya sido o no haya sido horror o como lo hayan hecho, ¿verdad? Fue algo fuerte. Tú como persona dijiste que estabas haciendo por un proceso personal, ¿verdad? ¿Qué pensaste en ese momento cuando pues prácticamente te dijeron vas a estar aquí en la cárcel por cierto tiempo? ¿Qué es lo que estaba pasando en tu mente? ¿Te estás actuando como víctima? Porque muchas cosas, muchas veces nosotros como personas tomamos todo como yo soy la víctima y a veces no es tanto así, es aceptar, pero quiero saber tu punto de vista mejor. Exacto. Yo creo que los primeros momentos, pues vuelve todo. Yo Ujú, creo que yo puedo definirlo como los días más oscuros de mi vida. claro, ¿Por qué? Porque es un proceso que no entiendes, no sabes qué va a pasar. Te dictan una sentencia inicial de 2 a 10 años. sí, Entonces, cuando ves que tu vida se está terminando, absolutamente todo lo que conoces, pareja, ya, amigos, familia, etcétera, y como desde la parte como mexicano ya no es la misma tipo de experiencia, ¿no? claro. El americano promedio se dice las estadísticas que está 2 años de su vida en cárcel allá en Estados Unidos. Y acá en México no es este No, común, ¿no? claro, claro. Entonces era como doble proceso de todo. Sí, Entonces, no entendía nada. Entonces, claro, llega un momento, pues pasa todo por tu cabeza, ¿no? Llega el claro. momento desde víctima, desde porque a mí, desde un enojo con Mm, Dios o con el poder más alto, claro. un tema de injusticia, un tema de odio a la sociedad, al mundo, a las personas, un odio a sí mismo. Entonces yo creo que ahí te encuentras con una superficie, más bien a lo más profundo, ¿no? Que lo podemos Ujú. llamar o comparar con este tema del infierno, donde realmente te encuentras con tus demonios, donde realmente encuentras todo lo que hay ahí, y es Sí, un desfase de ideas y emociones al mil, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar.
Y el tema es que estuve durante 7 meses sin saber qué iba a pasar. Entonces, Wow. el no tener control de las cosas, ¿no? Que es Sí, donde realmente viene el sufrimiento, claro. es el no saber qué va a pasar, ¿no? Entonces, Ya. comparado un poco con el libro de Víctor Frank, lo que dice, en El hombre busca el sentido, dice que los peores sufrimientos del hombre es estar encerrado y no saber cuándo va a salir. Mm, ya. Entonces, desde esa perspectiva fue como Sí. desde donde lo viví. Claro, claro. Y hubo algún momento, obviamente, si en 7 meses no sabías qué iba a pasar, lo que sea, que dijiste, pues ya me doy por vencido, lo que sea, o, y también a cuál momento pudiste superar esa experiencia mientras que estabas adentro de Ujú. la cárcel. Pues fíjate que, bueno, obvio me ayudó mucho la parte de las herramientas que traía como Mm, coach, como terapeuta, y llevé mucho a la práctica. Obviamente hay antibajos, ¿no? Hay días muy buenos y días muy malos, claro. pero llevé mucho a la práctica. Empecé a entender con el tiempo de que tenía que hacerlo por mí mismo, ¿no? Que no iba a haber nada que afuera que me iba a resolver el tema. Entonces empecé a cambiar muchas cuestiones, empecé a Mm, hacer más ejercicio, empecé a meditar, mm, ¿no? Esto pues me llevó a empezar a darle coaching a ciertas personas, a poder a meditar a otras personas. Entonces fue elevando como esta parte espiritual y me dio también mucho espacio, pues porque tienes todo el tiempo del mundo, ¿no? sí, sí, claro, Para poder leer, ¿no? claro. Entonces, todo lo que tenía pendiente por leer, pues, me mandaba muchos libros y me la pasaba mucho leyendo y entonces yo creo que fue un proceso de que tenía que vivir para poderlo entender. El mismo proceso del tiempo me llevó a entender lo que yo estaba buscando y Claro. que era la principal pregunta que yo me hice cuando entré Ujú. fue, ¿cómo puedo cambiar una realidad que no depende de mí? ¿No? Mm, Debido por lo que me dedico en mi forma profesional, mis áreas en mi vida estaban muy bien establecidas, ¿no? Salud, dinero, pareja, entonces estaba en donde yo quería estar. ujú. Entonces, cuando entras en una situación donde no depende de ti de abogados, de jueces, personas que no conoces, entonces llega la pregunta de cómo cambiar tu realidad desde ahí, cómo cambiar tu experiencia y tu visión o tus creencias sobre la experiencia que hay. Entonces, al principio yo pensaba que era soltar y dejar que las cosas fueran, pero pues 7 meses y no pasó nada, ¿no? Ya, Entonces, ya. a los 7 meses decido tomar control de la situación y entonces me di cuenta que dependía más de mí que de lo exterior. Y eso me llevó a hacer el cambio en mis creencias. Claro, claro. Y eso es algo muy importante, de que obviamente lo que te pasó, no digo que es algo bueno, obviamente es algo feo, pero acabas de decir algo que es muy importante y lo que acabas de decir es de que para que las cosas no van a cambiar, ¿verdad? O sea, cada día va a estar noche, cada día va a estar día, cada año va a haber va a estar el verano, va a estar todo esto, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Entonces uno dice, pues si no está cambiando la sociedad, no está cambiando lo que está alrededor de nosotros, ¿cómo podemos cambiar? Y la respuesta es, cambia tú mismo, ¿verdad? O sea, lo demás no va a cambiar alrededor de ti. Pero para que haya cambio en tu vida, tú tienes que cambiar de diferentes maneras. Y es lo que tú hiciste, obviamente. Comenzaste a tomar control de tu propia vida, no importando la circunstancia o en donde estabas, tomar control de tu vida, hacer más, por decir, un proceso personal, que es algo grandísimo, ¿verdad? Ujú. Entonces, aparte de lo que estabas haciendo, del proceso personal ahí adentro que hiciste, ¿verdad? Antes de eso, ¿qué eran otras cosas que hacías? Obviamente leer, meditar, todo esto. ¿Qué son otras prácticas que tú has hecho? Pues mira, volviendo un poquito tocando lo que comentabas, Sí. cuando uno tiene este cambio en sí mismo, llegas a tener un manejo de tu realidad. Mm, Entonces, sí lo puedes cambiar, sí. ¿no? Porque las enseñanzas o la idea de los estudios que podemos leer o estar, nos dicen que uno depende de uno, pero que afuera no va a cambiar. No, sí cambia, ¿no? Sí. Porque hoy en día te puedo decir que debido a esto que hice, cambiaron las cosas y en vez de estar de 2 a 10 años, estuve 10 meses. Entonces yo calculaba mínimo 2 años que tenía que estar, pero por estos cambios que hice y que empecé a generar, cambió mi realidad.
Entonces, lo que yo hacía previamente, pues yo creo que con los temas espirituales o personales o desarrollo humano, tengo toda la vida. Ya como experiencia o profesional, ya voy casi los 9 años, perdón, los 10 años. Entonces he estado de todo, ¿no? En mi Claro. búsqueda, en mi experiencia de pequeño, fue como no fue una familia muy funcional, Mm, ¿no? Entonces no tenía como muchos ejemplos de cómo guiar o cómo modelar esto. Entonces en esta búsqueda de donde yo me encontraba vacío, triste, pues empecé a hacer de todo, ¿no? Entonces terminé mi carrera, vi que no era lo mío, estuve estudiando un poco, me fui a trabajar a Cancún en bienes raíces, dije tampoco es lo mío y regresé y dije, ¿sabes qué? Tengo que encontrar mi pasión. Entonces, de encontrar mi pasión, pues empecé con medicinas sagradas, empecé yendo con diferentes terapias, empecé a conocer un poco este mundo y decidí un año de mi vida encerrarme internamente, ¿no? No como en la cárcel, ¿no? ya, claro, claro, Pero sí, ¿no? Un poco despejado de la gente claro. y en un proceso de un año me llevó a generar ciertos cambios Wow. y más información y pues de ahí para adelante me fui Yeah. estudiando ciertas áreas. ¿Y qué tan importante es para las personas que busquen su pasión? Porque muchas personas, pues, lo que yo he visto mucho es de que van a la escuela, en cierto aspecto, no importa en dónde estés, quieren agarrar una carrera, quieren estudiar y dicen, no, pues voy a estudiar porque quiero estudiar esta carrera que está pegando ahorita para salir y tener un trabajo que espero que me pague bien, pero a veces ni están contentos en ese trabajo, pero lo siguen y siguen y siguen. Es como igual como una relación a veces, si la relación no está funcionando, a veces muchos dicen, no, pues es mejor quedarme junto con esta relación y vivir esta vida que dejarla porque ya estoy acostumbrado, es una costumbre, no es amor, y se quedan ahí en esa relación en vez de irse a otro nivel. ¿Qué tan importante es buscar tu pasión? Híjole, lejos de que sea importante, creo que es todo. Ok, sí. Entonces, es la base, yo creo que es la base y si te das cuenta, son de las cosas más difíciles de hacer, Mm, ¿no? Yo tuve la oportunidad de poderme internar un año en mi vida para ver qué quería hacer, ¿no? mm, Entonces, obviamente es prueba y error, y claro. yo siempre recomiendo de alguna manera, y autores son pocos sobre el tema de cómo encontrar tu pasión. Todo el mundo te dice, busca tu pasión, pero ¿cómo la buscas, no? O Sí, sea, claro. ¿dónde la venden? ¿Dónde la encuentro? ¿No? Yeah. Y yo creo que es lo base de todo. ¿Por qué? Porque si no, como bien tú decías, si nos vamos referidos a hacer por algo, porque por ganar dinero, por tener un tipo de relación, todo eso se va a caer. ¿Por qué? Porque va a venir momentos difíciles. Y si uno no se agarra de su pasión, es donde vamos a tronar. Entonces, dentro de mi experiencia, lo que a mí me ayudó bastante es decía, ok, ¿cómo qué de esta experiencia puedo aprovecharlo para lo que yo hago? Entonces, si perdí un enfoque en la ayuda, dije, si estuve alejándome un poco de mi pasión, más por el trabajo, entonces dije, ¿qué me está dejando esta experiencia? Que tengo que volver otra vez en mi pasión. Entonces, cuando uno se agarra a su pasión, porque es realmente algo que es sincero, es real, siempre te da el enfoque y siempre te va a empujar a lograr lo que tú quieras. Entonces, yo creo que es la plataforma de todo y no debemos de dedicarnos a hacer nada si todavía no encontramos nuestra pasión. Sí, sí. Y entonces, y dijiste algo muy importante que ayer es muy difícil para personas, ¿verdad? ¿Cómo encontrar esa pasión? Entonces, en sí, ¿tú cómo piensas que son unas tapas o unos tips que puedes darnos en cómo pensar que se vas en el camino en encontrar esa pasión? Sí, fíjate, yo te lo digo desde mi experiencia personal. Claro, claro, Lo que yo fui experimentando. Yo creo que la vida mm, se viene a experimentar, cometer errores, ¿no? claro, Porque al final no hay errores. Porque no, si eso te lleva a un aprendizaje, pues el error se elimina. sí, Entonces, quitar primero el miedo del error. Lo que si me equivoco, no me equivoco. Sí, o sí nos vamos a equivocar. Toda la vida va a ser equivoque, pero al final no es equivocación. Te va a llevar a algo mayor. Entonces, es empezar a experimentar las cosas. Yo lo que siempre recomiendo a mis clientes o pacientes es, hagan una lista de mm, las cosas que te gustan hacer. Así, lo más sencillo, lo más tonto puede, no sé, jugar tenis, cocinar, bailar, ¿no? Y que toda esa lista lo empiecen a hacer, ¿no? Lo empiezan a hacer, lo empiezan a ver, que van experimentando, que sí, no, fíjate que pues el tenis me gustaba, pero ya vi que me da medio flojera y es muy cansado para mí. Ok, entonces se va tachado de la lista. sí, Hasta que vas creando una lista más pequeña
cuando tú vayas decidiendo qué de eso puedes convertirlo en tu trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve tu pasión, porque entonces ya dejas de trabajar y Sí, entonces te empiezas a hacer lo que realmente te gusta. Entonces tu pasión te tiene que llevar que no importa si no comes, no importa las horas que estés, no importa lo que hagas, ¿no? Siempre lo vas a hacer porque es lo que realmente te llama la atención. Entonces, la gente piensa que es como receta mágica que hago esto y mañana voy a encontrar mi pasión, ¿no? no, Como el claro. tesoro. No, es pura práctica, es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y yo estuve así, yo puedo decir que me encontré mi pasión hasta como los 30 años. Entonces, Claro. actualmente tengo 34 y Sí, hasta los 30 años yo pude decir, esto es lo que quiero porque hay veces que lo que nos gusta a veces no existe. Entonces exacto. tenemos que crearlo también, ¿no? Claro, claro. Es todo un proceso. Y eso es otra cosa, que uno, si no lo encuentras, tú crea tu futuro, crea tu realidad, ¿verdad? O sea, tú haces la acción para poder crear eso. Igual, creo que es muy importante de que cuando uno está buscando la pasión, es de que cuando miras algo que estás haciendo que te está generando dinero, pero no lo miras como trabajo, lo miras más como algo que te gusta, ya estás casi sincronado en la pasión que tú quieres hacer, ¿verdad? Así Quieres es. es algo Sí, que digo, sí, el dinero es, muchos, muchos buscan su pasión para encontrar el dinero. Entonces, si lo ajá, hacemos desde ahí, ya, ya se acabó. se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que es enfocarse más en lo que uno le gusta y el dinero viene solo. Entonces, Sí. cuando uno voltea su cuenta, la ve llena, pero no Ujú, es estarse preocupando por qué, cuánto dinero se hace o no. Una clave del dinero es, si quieres dinero, déjalo ir. mm, Olvídate del dinero. Entonces, creemos y lo queremos relacionar mucho la pasión con el dinero. No tiene nada que ver. ya, Primero encuentras tu pasión y automáticamente, por añadidura, vas a recibir el dinero. claro. Entonces, ¿cómo dice? Haz tu pasión, llega a tu pasión, pero la clave es cómo empezar a hacer. Y a veces pasa, ¿no? Hay gente que la quiere buscar ya muy, creen que es tarde, pero nunca es tarde para encontrar tu pasión. Y No, siempre está ahí, nomás que no la vemos y no sabemos cómo llevarla a cabo. Y claro, eso claro. es el diferencial. No, sí, exactamente. Y es como también uno dice, pues la oportunidad, hay oportunidades siempre. Y si no hay oportunidad, pues crea tu oportunidad, porque siempre va a estar ahí. Y muchas personas tienen el miedo de fallar, tienen el miedo del error, tienen el miedo de todo eso. Pero como dices tú, al final de cuentas, cuando pasa un error o pasa algo que dices, no, pues no me gusta esto, o no me gusta ese sentimiento, lo que sea, tienes que crecer de eso, ¿no? Tienes que crecer de ese error para que te ayude como una lección o te indique cómo hacer las cosas mejor la próximamente, ¿verdad? Ajá. Sí, fíjate, César, que a mí me gusta mucho con la información que yo digo y demás, creo que la información siempre va a ser la misma y todo el mundo está hablando de lo mismo. Ujú, Yo creo que donde hay una clave importante es que no dicen qué hacer. Tú dices, pues encuentra tu pasión, haz esto, haz el otro, no tengas miedo. Pero entonces, ¿cómo no tener miedo? Yo les ya, digo, es que sí ten miedo, pero como lo utilices y el fondo como lo lleves a cabo, va a sí, ser lo que va a cambiar. Yo cada vez que tengo una presentación, cada que tengo un curso, un seminario, tengo el miedo, pero el miedo lo utilizo para que me potencialice a lo que yo quiero. claro, Entonces, no es dejar de tener miedo. Entonces, la gente quiere dejar de tener miedo. No, ten miedo, más miedo, pero hay que aprender a llevarlo hacia una forma positiva y no una negativa, porque la negativa te va a paralizar. sí, Entonces, yo recomiendo que la gente utilice este miedo, pero a favor, ¿no? Que claro, claro, uses esa energía para potencializar para lo que quiere, ¿no? Entonces exacto, yo creo que ahí se van rompiendo como esquemas, porque todo el mundo nos dice, no, no tengas miedo, haz esto, haz el otro. Sí, pero pues, eso lo hemos escuchado bastante. Entonces a mí me claro. gusta mucho como cambiar la información y el lenguaje para poderlo llevar a cabo, que es lo Sí, que creo que es importante. sí, sí, no, y es lo que haces con lo que te está pasando y no dejar que eso te haga algo a ti, prácticamente, ¿verdad? Así es. Es, Entonces, vemos que las experiencias no es lo que nos hace a nosotros. ujú, Nosotros exacto, hacemos las experiencias. exactamente, ¿No? sí. Entonces, por eso, de algo que puede haber sido para mucha gente la peor experiencia, por ejemplo, acá en México, o sea, se asombra mucho las personas por estar, ¿no? Digo, pues Ajá, sí, pero depende del contexto. En Estados sí, Unidos es lo más normal. ya, Acá puede ser. Y de algo que pudo haber sido lo peor de mi vida, lo convertí en la mejor experiencia de mi vida. claro, claro. Y hablando de eso, cuando saliste de la cárcel y te
te regresas para México, ¿qué estabas pensando? ¿Qué dijiste? Pues, ¿ahora qué hago? ¿Qué llegó en tu mente? Exacto, ¿no? Pues yo creo, César, que fue más difícil el proceso de reajustarme a la sociedad, a México, Mm, que la misma cárcel, ¿eh? Con eso, sí, así te lo puedo poner. wow. Entonces, ¿por qué? Porque la cárcel te lleva a ciertos niveles de bajar tu ego a lo más mínimo porque no te puedes identificar con nada. Claro. Entre más te identifiques, pues más Mm, sufres, ¿no? Entonces, regresar, entonces estaba con mis pacientes, viendo que traían un cierto enfoque de sufrimiento porque el novio los dejó, porque no pueden pagar las tarjetas, y yo, es que no puedo creer que sufras por eso cuando hay gente que realmente en la cárcel está sufriendo y que ya, no, y que tiene una incertidumbre de alto nivel, ¿no? Entonces decidí votar todo, dejar mm, todo lo que estaba haciendo en el tema emocional. Dije, ¿qué nuevo enfoque le puedo dar? Entonces la cárcel me llevó mucho a aprender el tema financiero, el tema dinero. Entonces entendí que lejos, porque la emoción no se puede medir, tu salud no la puedes medir. No te puedo decir, oye, has trabajado el 10% más, el 15% más, ¿no? Gracias a que estás aquí con nosotros, mejoraste esto, ¿no? Pero el dinero sí, el dinero mm, sí te puedo decir, mejoraste un 10% más, un 20% más, un 30% más, y creo que el dinero, lejos por las mismas creencias que tenemos, creo que si el dinero empezamos a entender que es la relación con uno mismo, entonces va a ser una puerta que te abra todas las demás puertas. Entonces ujú. creo que entonces entendí la parte de la dinerología y empezar a cambiarlo, a llevar unos niveles muchos más grandes, pero con uno mismo. Entonces, de esa manera, cambié todo el formato que traía y hasta ahorita pues estamos en eso. Me tomó, como no había, aquí en México no había este formato de llevar dinero, pero desde la conciencia, entonces tuve que crear todo un nuevo rol acá en México. Sí, no, y algo que dijiste también con eso es de que si no estás, si no hay medida o no estás, midiendo el dinero, entonces no hay ningún objetivo a qué pegar, o sea, no sabes a qué pegarle. Tienes que medirlo para poder saber, ok, qué es lo que estoy pegando, qué es lo que tengo que cambiar, o qué es lo que tengo que hacer, o lo que sea. Y eso es, honestamente, eso es en cualquier parte de la vida de uno, yo pienso. A veces digo también, cuando uno está haciendo, ah, está planeando para quieren hacer algo en su vida, lo que sea, no sé, quieren tomar un viaje a Europa, por decir, ¿verdad? Entonces digo, ok, no nada más es decir quiero ir a Europa, hay que medirlo, ¿qué es lo que necesito? Pues, no, pues voy a ir en diciembre, ok, en diciembre, hay que comenzar a ver, ok, pues cuánto me va a costar el boleto para irme en avión, cuánto me va a costar el hotel, cuando comienza a ver todo por medida, tienes un mejor objetivo de alcanzarlo, ¿verdad? Exacto, entonces por eso el tema de empezar a alcanzar ahora, lejos de Ujú, pequeños objetivos, empezar a hacer como objetivos más grandes, metas más grandes que te den resultados. Entonces, el empezar a escribir, o sea, mucha gente lo toma, cree ujú, que es como, ay, no, ¿cómo crees? Si no lo escribo, no va a no, sí, hay un cambio. O sea, sí. entonces, ¿por qué? Porque vas enfocándolo. ¿Qué pasa? La mente, ¿no? Es los miles de pensamientos, millones de pensamientos que Ujú, tienes por segundo. Entonces, si nosotros no lo aterrizamos y no lo vamos a poner a materializar lo que queremos, entonces si no nos ponemos fechas, objetivos, metas, que no es lo mismo objetivos y metas, ujú. entonces no vamos a tener estos resultados. Entonces también tiene que ver mucho las creencias, ¿no? Nuestras creencias, nuestros paradigmas hacen o no hacen que consigamos las cosas. Entonces, entre más objetivo tengamos, más metas, más claro, mucho más fácil llegar y se sorprendería la gente de qué tan Ujú. rápido, qué tan cerca está de lograrlo, pero por esta falta de ejercicio que no hacemos, ¿no? De tenerlo más claro, pues no lo logramos. Claro, claro. Y hablando de todo esto, obviamente te miras que estás bien centrado en lo que estás haciendo. ¿Qué tan importante es para ti juntarte con cierto grupo de personas que piensan diferente? Porque obviamente todos tienen diferentes niveles de pensar, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que esto es importante o no es importante? ¿Cómo te afectaría a ti o no te afectaría? Pues por eso mismo lo llamo como impulsor integral financiero, porque creo que es agarrar de todo, ¿no? Para poderlo integrar, hacer un solo concepto y llevarlo a cabo. Entonces, entre más formas haya o diferentes percepciones haya, es mucho mejor, porque el lenguaje de cada uno es diferente. Dependiendo del contexto que traiga, es como lo Ujú, va a entender. Entonces, entre más fácil, por ejemplo, desde la parte de religión, ¿no? Se ujú, puede manejar. Entonces,
El concepto de dinero se puede manejar en cualquier tipo de lenguaje porque para todos es lo mismo. Entonces hay un ejercicio que pongamos de que, dependiendo de la perspectiva de cada uno, la palabra Dios, sexo o dinero es el mismo resultado. Entonces es nomás como la visión, la percepción de que estamos buscando. Sí, no, eso sí. Y eso es algo que no había pensado, pero tienes razón. Obviamente, no importa en qué país o en qué lenguaje, obviamente se puede transferir fácilmente, ¿verdad? Estás hablando de esas cosas. Yeah. Ajá, es correcto. Y ahorita, entonces, ahorita tu enfoque es prácticamente nada más las finanzas, educar, ayudar. ¿Qué es lo que estás elaborando ahorita? Fíjate, lo que hacemos es mejorar la relación con el dinero. Quitar estas creencias que tenemos debido al contexto que traigamos y empezar a mejorar la relación con el dinero para poder aumentar ingresos, ¿no? Nosotros trabajamos mínimo con un 20% de ingresos, estamos asegurando. Entonces, la idea es que la persona sepa manejar sus finanzas. La educación financiera, eso te lo puede dar cualquier persona, ¿no? Y siempre lo están haciendo. Pero el tema de las financieras es que te hablan con un lenguaje que no estamos acostumbrados. Entonces, de antemano, por nuestras creencias, lo dejamos a un lado. Entonces, yo me incluyo, ¿no? Yo antes de la cárcel no tenía ni idea de lo que es las finanzas, no tenía ni idea de por qué o cómo te puede llevar. Pero en cuanto al tema financiero y la inversión, es cuando realmente podemos alcanzar la riqueza, porque para eso está. Es un móvil o un vehículo que nos puede llevar a esto. Entonces, lo que hacemos es entender del dinero desde antes, ¿no? Que tiene que ver con la relación con uno y con las emociones. Entonces, que cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos hacen que no tengamos el dinero, como lo voy a llevar un poquito más alto, hacia la abundancia. Hay tanto dinero en el mundo que depende de uno lo que quiere tomar. Entonces, si no lo estamos teniendo es porque no estamos tomando lo que creemos o lo que merecemos. Entonces, depende de eso. Entonces, me di cuenta que es algo pues, de que todo mundo va a querer más dinero. Entonces, qué mejor empezar a educarlos, pero desde una perspectiva desde el ser, desde lo que tiene que ver con uno y qué es el dinero en nosotros mismos y la relación con los demás. No desde un tema financiero, esa es la segunda parte, porque una vez que entiendes qué es el dinero, qué es energía, entonces lo puedes empezar a cambiar. Claro, y dos cosas que quiero decir de eso, que hablaste durante la entrevista. La primera es, el dinero es energía, y tú dijiste, si quieres dinero, hay que dejarlo ir. ¿Por qué? Porque yo pienso que a lo mismo, como es energía, entre más está la velocidad de dinero que está manejándose en el mundo, por decir, esa energía que está moviéndose, más de esa energía va a venir para ti. O sea, si tú tienes todo ese dinero, te lo estás guardando, lo estás abrazando y no lo dejas ir, no está entrando o saliendo energía entre ti mismo relacionado al dinero, ¿verdad? La segunda cosa que yo tan siquiera no sé la experiencia tuya o de otras personas, cuando fui a la escuela también, yo sé que la educación que te dan en la escuela financiera no es la misma que tú aprendes afuera. O sea, te dan lo básico honestamente, el sistema está para enseñarte a cómo ser empleado y cómo trabajar o cómo generar tal vez el dinero a los dueños, ¿verdad? Por decir, pero no te están dando toda la información relacionada a qué exactamente son las finanzas, ¿verdad? Tan siquiera esa fue mi experiencia. Yo aprendí mucho más eso afuera. Ahorita siendo emprendedor, es como aprendí yo. ¿Esa es la misma experiencia para ti? Sí, y mira, fíjate, hoy en día la ventaja, la buena noticia, es que ese modelo de educación ya caducó, ¿no? Sí, Entonces estamos en otro modelo que es de información. Claro. Y hoy es el mejor momento para crear dinero. Entonces sí, así fue antes, pero la buena noticia es que ya no estamos en ese, ¿no? Claro. El chiste es empezar a observarlo y verlo para empezar a ser emprendedor. Entonces, pero parte de ser este emprendedor es no empezar a buscar el dinero desde una necesidad, sino de un motivo más grande que sea de nosotros. Entonces ahí cambia todo el juego. Entonces, hoy en día, yo invito a la gente que realmente estamos en la posición de hacer dinero como nunca se había hecho. Estamos comparándonos con el tiempo cuando Henry Ford sacó el sistema modular, sistemático. Estamos en la misma oportunidad para volver a hacer la riqueza como nunca antes se ha vivido en la historia del hombre. Entonces, lejos de estar buscando cómo hacer, porque ya está, es empezar a encontrar acá nuestra pasión, quitar el modelo antiguo,
¿no? Y que es lo mismo que he estado haciendo yo en mi vida, y empezar a incorporar toda esta nueva información, pero a un propósito más alto que sea nosotros. Ah, ya. No, y sabes que me gusta mucho eso. Es una de las cosas que yo también he estado haciendo y parte de mi camino es de buscar am, cuál es la intención más grande, no de buscar, de seguir la intención más grande que tengo, ¿verdad? Entonces es conocer de que hay algo mucho más grande de mí mismo y cómo puedo ayudar a muchas personas más, ¿verdad? Porque yo pienso que mucho tiene que ver con eso. La otra cosa es de que sí estamos ahorita en la etapa de información, ¿verdad? Obviamente muchas cosas han cambiado, pero igual, así como ahorita, tú estás en Guadalajara, yo estoy aquí en Los Ángeles, nos Exactamente. podemos comunicar, o sea, tenemos mucho más acceso a diferentes cosas de una manera u otra. Entonces, muchas personas a veces se encierran, se enfocan en el pasado o en lo que funcionaba hace 30, 40, 50 años y se encierran en eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, comenzar a cambiar la manera de cómo uno piensa y ver las cosas de otra perspectiva te puede ayudar a hacer estas cosas, ¿verdad? Claro, y hasta en el tema de educación, o sea, cualquier curso puedes buscar, hoy te puede costar $100, ¿no? Ya. Que antes era contra lo que era lo que te costaba la universidad, un curso de finanzas, ¿no? O algo de inversión. Entonces es muy fácil empezar a hacer esto si lo empezamos a hacer con nosotros mismos, pero desde esta percepción que tú mencionas. Entonces, creo que somos muestra de que se puede hacer, porque lo Claro. estamos haciendo, y como bien dices, la tecnología es un puente que podemos utilizar al 100 Ujú, y que hay muchas oportunidades yo creo que en el campo cuántico las posibilidades son ujú, infinitas. ujú. Entonces, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? Y esa desarrolla. Creo que es empezar a crear más bien en uno, a través de la pasión, para poder alcanzar lo que uno quiere. Claro, claro. Y hablando de eso, ¿qué tan importante es para ti leer? Porque obviamente, hablando de la educación, hablando de aprender, de acceso a diferentes cosas, yo tan siquiera en mi vida personal, puedes aprender tanto en leer, pero entonces yo leo mucho, ¿verdad? Pero ¿qué tan importante es leer y educarte en ese aspecto? ¿Y leerías cualquier cosa o hay ciertas cosas que te pones a leer? Bueno, yo directamente, yo hablo, mis temas son mucho con lo relacionado con lo que hago, ¿no? Ok, No muy la parte financiera de la teórica, porque ese es muy fácil, de un acceso muy fácil de llegar, claro. pero que tenga más bien un desarrollo humano. Mm, Hay muchos libros que puede hablar de cómo crear, por ejemplo, Napoleón Hill habla mucho de cómo llegar a esta riqueza, ¿no? Siendo más inteligente, pensando más. Entonces, estos más tipos de lecturas que llevan a un autoconocimiento. Entonces, leer sí es muy importante. Creo que es la base para empezar a cambiar tus paradigmas, porque te abre mundos, te abre culturas, y es meterte en la cabeza de alguien más y entender cómo funciona la cabeza de alguien más. mm. Pero sobre todo, lejos de la información, es integrarla, ¿no? La mayoría de la gente lee mucho, 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 ¿no? Pero luego no sabe qué hacer con la información. Sí, Entonces, es saber también integrarla en uno y empezar a llevar a la acción. Yo a veces les digo, no, léete 1 o 2 libros, pero intégralo, ¿no? A que estés leyendo tantos libros, pero claro. que no lo estés aplicando en nada, ¿no? Sí. Entonces, leer es importante, pero integrarlo yo creo que es Mucho más aún. importante, claro. Y no, exactamente. Y eso creo que es la fundación cuando estás leyendo algo. Si no Uh -huh. tomas la acción, y esas es muchas de las cosas que pasan ahora, ¿verdad? Creo que las personas a veces, por cualquier X razón, no toman la acción por miedo o por Exacto, no saben qué va a salir en otro lado, lo que sea, ¿verdad? Entonces, exacto. sí, es tomar la acción. Y, y aparte de lo que estás haciendo ahorita, ¿qué más tienes en el futuro? ¿Qué son unas cosas o que estás ahorita trabajando en ti mismo o en lo que estás haciendo? Sí, fíjate, César, estamos manejando 3 tipos de proyectos, ¿no? Corto, mediano y largo plazo. Mm, Ahorita, inicialmente, pues está el tema one-to-one, que es la parte de asesoría, ¿no? Lo estamos llevando a nivel empresarial o de forma individual. También ahorita ya abrimos un centro de capacitación que tiene que ver con certificados a nivel de la SEP, que tiene que ver con el gobierno de acá, ujú, donde ujú, ya sí. realmente certificamos la capacitación que te damos, ya sea de diferentes áreas o en temas específicos, ¿no? Y el tercero es empezar a hacer seminarios. Mm, Tenemos ahorita en una alianza, estamos hablando de una alianza con financieras y con casas de inversión o centros de inversión para empezar a hacer seminarios que los lleve
de la mano a una educación financiera, pero hablando de estos pasos, ¿no? Yo creo que yo así los definí, que creo que es primero esta conciencia financiera, es como yo le llamo, el Claro. segundo es la educación financiera y la tercera son plataformas de inversión, porque es empezar a poner lo que ya hiciste, es dónde ponerlo y sobre el interés compuesto, multiplicarlo. Entonces, estos seminarios, lo que estamos tratando de hacer, esto es un poquito más a largo plazo porque sí es un proyecto grande, Claro, vamos a claro. hacerlo a nivel nacional y seríamos los primeros, yo le llamo impulsora financiera. Será el primer proyecto que esté desarrollando como el puente entre el cliente y las financieras, que lleve a una educación a través del tiempo, creando hábitos para mejorar sus finanzas. Entonces, lo estamos tratando también de llevar. Primer paso es México y empezar a llevar a Latinoamérica. Ah, qué padre, no, qué padre, qué padre. Y ahorita el one-to-one, si estás trabajando, ¿son nada más compañías o con individuales también? Individual, las dos formas. One to Las dos one y de formas. forma individual. Ajá. Ah, O muy sea, bien, muy perdón, bien. one to one y en compañía. Sí, en compañía, claro, claro. Ok, muy, muy, muy bien. Y si tú tuvieras una etapa o un tip, lo que sea, eh, que les puedes decir a los que nos están escuchando, nos están viendo, en cómo pueden superar cualquier cosa en su vida, ¿cuál sería? Yo sé, ya nos dices muchas etapas, has dado mucha información, pero ¿cuál sería una que quieres que se quede con el público ahorita para poder superar cualquier cosa en su vida? Muy buena pregunta. Yo creo, yo creo que tiene que ver con el creer en uno mismo, Mm, ¿no? Porque a veces la fe, yo creo que la fe es algo inalcanzable. Es creer en algo que es ilusión, que no vemos, que no sabemos. Pero yo creo que creer en uno mismo lleva ese contacto con esta divinidad que tenemos porque nosotros también somos Dios, o somos Dios, ¿no? sí, sí, Entonces, esta divinidad, cuando creemos en nosotros y tocamos esta divinidad, todo es posible. Entonces, el campo cuántico se abre de las posibilidades y podemos crear lo que sea. Lejos de, no dudo que tener la confianza de Dios, sobre todo, pero yo creo que cuando hablamos de un Dios, lo hacemos de una forma externa. Y cuando hacemos externa es como tratar de confiar en alguien que nos resuelve el problema. ¿Y mm, por qué nos va a resolver el problema? ¿Dónde está entonces la responsabilidad y dónde está la aceptación? Entonces yo creo que creer en uno mismo es quererte a ti mismo y creer, ¿no? Metiéndonos en el tema de Dios, si tú quieres, o espíritu, energía, ahí es donde tocas esto realmente. No lo vas a tocar creyendo en alguien que te lo va a resolver o que dejándolo que él haga o deje de hacer. Entonces, claro, mejor es empezar a tener responsabilidad y es cuando entonces realmente tocas esta divinidad y realizas lo que quieras. Entonces, sí. a mí, por lo menos en mi experiencia, me llevó esto, que cuando creí en mí, cuando empecé a trabajar en mí y cuando hice las cosas conmigo mismo, dejando de pensar, comparándome y demás, Ujú. es cuando las cosas cambiaron. Ah, no, sabes que está magnífico y eso, tienes mucha razón. Es algo que yo pienso de que sí, es muy importante creer en uno mismo. A veces muchas personas creen en ti y tú no te crees en ti mismo. Entonces, no importa qué digas o yo te puedo decir, tú puedes hacer esto, tú tienes la energía, tienes el potencial, pero si tú no crees, Todo se cae. no importa exactamente. Y eso es muy, muy importante y me gusta mucho. Y pero yo honestamente, muchísimas gracias, me encantó mucho, esta entrevista. ¿Alguna últimas palabras que quieres dejarle a nuestros, que nos están viendo, las personas que nos están viendo, nos están escuchando? Pues yo creo que sería mucho es que se avienten, Mm, que realmente cometan errores, que al final, bueno, no son errores, ¿no? sí, Pero que pierdan el miedo de perder errores y que utilicen el miedo para cometer más errores. Y que en sí, pocas palabras, ríguenla, aviéntenle. O sea, entre más la regamos, entre más errores, más aprendizaje vamos a tener. claro, Entonces, es regarla al 100, entre más errores tengas, más te vas a acercar a la perfección. claro, claro. Y la última pregunta, si personas quieren trabajar contigo, con tu empresa, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Claro que sí, mira, en Instagram, en Facebook y Telegram estamos como JK Dinerología o si no, está la página de internet que es www.joekenneth.com.mx y ahí pueden encontrar también los teléfonos
o también, digo, no estamos limitados nomás aquí en Guadalajara, sino también lo podemos hacer vía línea. Muy bien, muy bien. Y no se preocupen, Tomos, yo voy a tener toda esa información en los comentarios para que así se puedan contactar con Joe y puedan hablar con él. Y Joe, una vez más, muchísimas gracias. Me encantó la entrevista, mucha información que nos dices a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Entonces, muchas gracias por toda lo que aprendimos, ¿verdad? No, Gracias a ti, César, gracias por la invitación, gracias por tener este espacio y llegar a motivar a la gente desde esa perspectiva, ¿no? Donde realmente es cómo no, porque normalmente la gente quiere ver cómo no hacerlo y estás poniendo el cómo sí hacerlo, ¿no? Cómo sí hacerlo, exactamente. Muchísimas gracias, y para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, muchas gracias. Por favor, búsquenos en Spreaker.com o pueden buscarme en mi página cesarrespino.com, y por favor, háganle like and share y mándenlo por todo el mundo, y entonces los espero para el siguiente episodio. Yo, muchísimas gracias. No, a ti, de corazón, que tengas buen día. Gracias, hasta luego, bye. Adiós. Do you feel stuck? Do you feel like life is against you? Do you feel like you can't get ahead? Well, we have a podcast for you. You can overcome anything with Cesar Espino, real estate investor and real estate coach, NLP practitioner, and author of the book of the same name. Cesar will show you a way to overcome anything in your life through talking with people from all walks of life that have done just that. You Can Overcome Anything podcast available on Spreaker.com. Thank you for having me today. I am so glad you tuned in to this podcast. You can find me at Spreaker.com, where you can like and subscribe. And to learn more about myself and my services, you can find me at www.cesarrespino.com, or you can also find me at Facebook under Cesar R. Espino. Once again, thanks for joining me. I am looking forward to having you at the next episode, and know that you truly can overcome anything.